Buenos días tengan todos ustedes a este evento del día de hoy sobre el impuesto sobre la renta de capital mobiliario. La persona que nos ayuda en la exposición es la señora Susy Calvo, subdirectora de consultas tributarias. Adelante, por favor, Susy. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando la mañana de hoy para que podamos conversar un poquito y ahondar un poquito en esta modalidad del impuesto sobre rentas de capital mobiliario. Originalmente, lo primero que tenemos que tener en consideración es que el impuesto sobre rentas de capital mobiliario es un impuesto relativamente nuevo que se implementó por medio de la ley 9635. La ley 9635 estableció un nuevo impuesto a las rentas, ganancias y pérdidas de capital. Este nuevo impuesto se inicia o establece su regulación a partir del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en una línea general viene a delimitar que toda renta, ganancia o pérdida de capital que sea realizada va a estar gravada con este nuevo impuesto. Estas rentas, ganancias o pérdidas deben de provenir de bienes o de derechos que están ubicados en el territorio nacional y cuya titularidad le corresponda a un contribuyente de este impuesto, de acuerdo a cómo lo vamos a ver. La otra arista que es importante y que se regula a través de este nuevo impuesto es que el impuesto se va a cancelar en el tanto no se encuentre afecto al impuesto sobre las utilidades. Acá es un aspecto importante que tenemos que hacer una distinción. Estamos hablando de un impuesto totalmente diferente al impuesto sobre las utilidades. Es un nuevo impuesto, una nueva cédula impositiva. Va a tener reglas, por así decirlo, reglas del juego que se aplican en una forma diferente al impuesto sobre las utilidades. Y la aplicación del impuesto, este impuesto de rentas, ganancias y pérdidas de capital, se va a dar en el tanto y en el cuanto las rentas, las ganancias o las pérdidas no estén afectas al impuesto sobre las utilidades. Dentro de un momentito vamos a entrar a analizar en realidad qué significa esta afectación al impuesto sobre las utilidades y en qué momento se pueden dar. Dentro de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta de este nuevo impuesto es que este impuesto se divide, si lo quisiéramos ver, en tres modalidades. Rentas de capital inmobiliario, que sobre esta conversamos hace unos meses, este mismo año. Rentas de capital mobiliario, que es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Y ganancias y pérdidas de capital. Entonces, tengamos claro que el impuesto se enmarca en tres aristas diferentes y la que vamos a trabajar el día de hoy es justamente la que tenemos en el medio, que son rentas de capital mobiliario. Como lo decíamos, cada impuesto tiene sus reglas del juego y este impuesto en el artículo 28 delimita y establece que los contribuyentes de este impuesto, o sea, los obligados a cumplir deberes formales y materiales del impuesto, son todas aquellas personas físicas o jurídicas, entes colectivos sin personalidad jurídica, incluso fondos de inversión o cualquier otra figura similar que capte recursos del mercado. Entonces, cualquier persona física, jurídica o cualquier ente que esté percibiendo rentas, ganancias o pérdidas de las que vamos a conversar es un contribuyente del impuesto sobre rentas, ganancias y pérdidas. En el tanto, precisamente, obtengan esas rentas o esas ganancias que no estén afectas al impuesto sobre las utilidades, como lo conversamos en la diapositiva anterior, y tampoco esté afecta al impuesto sobre remesas al exterior. Normalmente tenemos que visualizar que cuando se perciben rentas, ganancias o pérdidas que están afectas al impuesto sobre remesas al exterior es porque la persona que las percibe es un no domiciliado, que la persona está fuera de Costa Rica. Tomando en cuenta entonces un aspecto que es bastante importante para poder entender la temática y la práctica del impuesto sobre rentas, ganancias o pérdidas, enfocado, y bueno, vamos a quedar en realidad en lo que son rentas de capital mobiliario. Entonces tenemos que entender un poquito qué significa o qué nos dice o cuando nos dice la ley que están afectos al impuesto sobre las utilidades. ¿Qué significa que se dé esa afectación en el impuesto sobre las utilidades? Significa que las rentas que se perciban no van a tributar en el impuesto de rentas, ganancias y pérdidas, sino que van a ser consideradas como un ingreso más dentro de la renta bruta del impuesto a las utilidades.
Entonces, ¿cuándo se da la afectación en el impuesto sobre las utilidades? De acuerdo a lo que está regulado en la ley y en el reglamento, esta afectación se da por dos opciones. Una legal, que es la primera que vamos a ver, y una voluntaria, que la vamos a ver dentro de un momentito. ¿Qué significa entonces que hay una afectación legal? ¿Qué se requiere para que exista esa afectación legal? Entonces, para que se dé la afectación legal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es un tema voluntario, es un tema que lo dispone la ley. No es algo de que si el obligado tributario quiere afectarse al impuesto sobre las utilidades, no, es que acá no tiene opción. Si cumple con la condición, automáticamente tiene que tributar en el impuesto sobre las utilidades. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé esta afectación legal? ¿O qué es lo que se requiere para que se aplique y se dé? Lo que se requiere es que las ganancias o las rentas que se obtengan y que sean realizadas provengan de bienes o de derechos que se usen en una actividad económica que pague el impuesto sobre las utilidades, pero que además también derive o tenga un ingreso que en principio estaría afecto a rentas de capital, en este caso mobiliario. Si lo quisiéramos tratar como de enmarcar en un ejemplo, podríamos pensar en un principio, y de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, que cuando se da el alquiler de bienes muebles, por disposición de ley, el alquiler de bienes muebles pagaría el impuesto sobre rentas de capital mobiliario. Pero ¿qué pasa cuando ese bien mueble no solo lo utilizo o no solo me percibe rentas de capital en el sentido del alquiler, sino que además ese mismo bien mueble yo lo utilizo en una actividad económica que está afecta al impuesto sobre las utilidades? En ese caso y en esos momentos donde existe esa identidad en el patrimonio o en el bien y de ese patrimonio se deriva una ganancia o una utilidad adscrita precisamente al impuesto sobre las utilidades por el desarrollo de una actividad económica y además se obtiene una renta de capital mobiliario. Entonces, en esos casos, la renta de capital mobiliario o ese ingreso obtenido por el alquiler se lleva como parte de la renta bruta en el impuesto sobre las utilidades. Se afecta legalmente por disposición de la norma en esa línea. Un mayor desarrollo lo pueden tener en el artículo 3 y en el artículo 3 bis del reglamento. Esta es la primera opción, por decirlo así, que en realidad, si lo quisiéramos ver, no es una opción, no es un tema donde el obligado tributario pueda escoger. En un caso como estos, la norma se tiene que aplicar y básicamente no hay posibilidad de escoger si me quedo en rentas de capital o me paso a utilidades. En este caso, la obligación es, se tiene que pasar a utilidades y debe de tributar ese ingreso en el impuesto sobre las utilidades. Sin embargo, la norma también a nivel de ley y a nivel reglamentario establecieron una afectación voluntaria, tanto para rentas de capital inmobiliario como para rentas de capital mobiliario. Como estamos conversando en este caso en rentas de capital mobiliario, tenemos que tener claro que esta afectación aplica única y exclusivamente por disposición de ley y de reglamento para aquellas actividades que provengan de arrendamientos y subarrendamientos. No aplica para otro tipo de rentas de capital, según lo vamos a ver. Específicamente, para que lo vayamos como interiorizando, no aplica para lo que es el sector de prestamistas. Los prestamistas deben de tributar única y exclusivamente por rentas de capital mobiliario. ¿Cuál es el requisito para que en este caso sí de forma voluntaria el obligado decida si se pasa, valiéndonos el término, si se pasa del impuesto de rentas de capital mobiliario al impuesto sobre las utilidades? ¿Qué tengo que cumplir para poder hacer eso? Lo que tiene que cumplir como requisito esencial son dos cosas. La primera, tener a un empleado inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro Social, como mínimo. Como mínimo, un empleado, y ese empleado tiene que estar adscrito al régimen de la Caja. ¿Cuál es la segunda? Que ese empleado, las funciones que desarrolle ese empleado, sean las funciones que se requieran para obtener los ingresos o los rendimientos relacionados a las rentas de capital mobiliario.
específicamente hablemos a las rentas de los alquileres de los bienes muebles. ¿Qué ejemplo podríamos tener en una línea como estas? Las empresas que se dedican a alquiler de sillas, de mantelería, de cubertería. Este tipo de empresas normalmente y por disposición de ley, en principio, por dedicarse a un alquiler de bienes muebles, estarían gravados con el impuesto sobre rentas de capital mobiliario. ¿Qué es lo que dispone la norma? Les da la posibilidad de pasarse al impuesto sobre las utilidades, pero para ello tienen que tener contratado en el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social a un empleado que les ayude y cuyas funciones estén asociadas justamente a obtener esas rentas provenientes del alquiler de esos bienes muebles. En este sentido, entonces, otro de los aspectos que se tienen regulado es la resolución 58 del año 2019. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una afectación legal y tenemos una afectación voluntaria, la afectación legal se aplica prácticamente por ley y la voluntaria es por decisión del obligado, se requiere que se dé una comunicación a la administración tributaria, ya sea para afectación legal o para afectación voluntaria. ¿Por qué se requiere que se dé esta comunicación a la administración? Porque la administración, de cierto modo, al desconocer en realidad el negocio de cada uno de sus obligados tributarios, la administración no sabe si existe una afectación legal o si existe la posibilidad de aplicarse la afectación voluntaria. Esto es algo que solo lo va a conocer el obligado como tal. Entonces, el obligado debe de informarle a la administración voluntaria que se tiene que afectar a una vía legal o que se está afectando por una vía voluntaria. Esta comunicación que se debe de hacer a la administración tributaria se hace mediante una declaración jurada que se remite a la administración competente. Y muy importante, esta comunicación debe de ser realizada antes de que inicie el periodo fiscal del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué sucede si alguien en este momento quiere presentar y quiere afectarse voluntariamente al impuesto sobre las utilidades? Ya para este periodo fiscal no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el periodo fiscal de este año del impuesto sobre las utilidades inició en enero y culmina en diciembre. No puedo a mitad de periodo venir y hacer la comunicación. Ahora, ¿puedo hacer la comunicación hoy? Sí, usted puede hacer la comunicación hoy, pero esa comunicación va a regir para el periodo 2022 del impuesto sobre las utilidades. Mientras tanto, se tiene que seguir declarando y pagando bajo el impuesto sobre rentas de capital mobiliario. Puntos importantes relacionados con esta afectación al impuesto sobre las utilidades. Solo se van a poder afectar, como lo veníamos diciendo, elementos patrimoniales, entendamos bienes o derechos, ¿verdad?, que estén desarrollándose o que estén integrados o que estén afectados a una actividad lucrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un bien que no se requiere, que no se necesita para el desarrollo de una actividad lucrativa, entonces no lo puedo afectar al impuesto sobre las utilidades. Y las rentas que provengan relacionadas o originadas con ese bien se deben de declarar en el impuesto sobre las rentas de capital mobiliario, de acuerdo a lo que estamos conversando para la mañana de hoy. Igualmente, si son bienes que son divisibles, tampoco podría afectarlos en la totalidad al impuesto sobre la actividad lucrativa, sino que se tienen que afectar en la proporción en la que se utilicen. Estos son aspectos importantes. La ley también delimita y establece que hay bienes o elementos patrimoniales que del todo no se pueden afectar al impuesto sobre las utilidades. Algunos ejemplos es precisamente cuando el bien se utiliza única y exclusivamente para un uso particular o de familiares. En tal caso, no hay posibilidad de que ese bien pueda ser afectado y entonces si existe alguna renta que se produzca sobre ese bien, esa renta tiene que pagar y tributar en el impuesto sobre las rentas de capital mobiliario.
Igualmente, si los elementos patrimoniales, los bienes o derechos no están registrados en la contabilidad, en los libros o en los registros oficiales que correspondan, tampoco podría afectarse en el impuesto sobre las utilidades. Igualmente existe una limitación o una imposibilidad de afectar en el impuesto a las utilidades los activos que vengan representativos en la participación de fondos propios, en el tanto se den a través de una oferta pública o en el tanto se den emitidos a través de instituciones adscritas al CONACYT. En este sentido, este tipo de activos no pueden afectarse al impuesto sobre las utilidades y los rendimientos o las rentas que produzcan relacionadas con rentas de capital mobiliario van a pagar bajo el marco de ese impuesto. Ahora sí, entremos a analizar específicamente cuáles son las rentas de capital mobiliario que van a tributar bajo el marco de este impuesto. Y de acuerdo a lo que establece y a la visión del artículo 27 ter, van a ser en realidad o en general 4 grandes aristas las que estarían tributando bajo esta modalidad de rentas de capital mobiliario. La primera de ellas son rentas obtenidas por cesión a terceros de fondos propios. Acá estamos hablando de personas que se dediquen a hacer inversiones, estricta y única y exclusivamente inversiones, personas que se dediquen a establecer financiamientos, porque hablábamos el sector de que coloquialmente se les ha llamado de prestamistas, ¿verdad? Que esa es su dedicación, ¿verdad? De su actividad básicamente es prestar dinero. Entonces, a la hora de prestar dinero van a obtener rendimientos denominados normalmente intereses, ¿verdad? Entonces, por la obtención de estos intereses, lo que hay es una afectación a las rentas de capital mobiliario. Igualmente, dentro de estas rentas de capital mobiliario están y se establecen lo que son arrendamientos y subarrendamientos de bienes y de derechos. Hablemos en este caso de bienes muebles, como por ejemplo vehículos, como por ejemplo intangibles, como por ejemplo lo que hablábamos ahora, sillas, mesas, mantelería, cubertería, todo este tipo de arrendamientos son los que se estarían trabajando bajo este marco. Recordemos también, como lo acabamos de ver, este tipo de arrendamientos y subarrendamientos tienen la posibilidad de afectarse voluntariamente en el impuesto sobre las utilidades. Entonces, en este caso, este tipo de arrendamientos y subarrendamientos, esta lineecita de las 4 que estamos viendo es la que pueden afectarse en una vía voluntaria. Igualmente, vamos a hablar de rentas de capital mobiliario relacionado a planes de beneficios del régimen obligatorio de pensiones, fondos de pensiones, salvo que ya hubieran tributado en otro impuesto. En esto vamos a ver en unas lineecitas seguidas que igualmente la ley establece y los delimita como parte de las rentas de capital mobiliario, pero vamos a ver que también en su proporción este tipo de rendimientos están exonerados. Asimismo, se establece dentro de las rentas de capital mobiliario toda aquella distribuciones de rentas disponibles, entendiéndolas como dividendos, participaciones sociales, excedentes de cooperativas o de asociaciones solidaristas, pero también entran todo tipo de beneficios que se puedan asimilar a dividendos y que vayan a ser distribuidos. Entonces, en esta línea, dentro de la lista más popular o más coloquial, estamos hablando de dividendos, pero entra cualquier tipo de participación o cualquier tipo de distribución que pueda ser similar a los dividendos y que vaya a ser distribuida a sus socios, cuotistas o representantes en este sentido. Entonces, notemos que en realidad la renta de capital mobiliario tiene 4 aristas, ¿verdad? Cuatro aristas muy bien definidas a través del artículo 27 ter y que es una de ellas la que en realidad puede afectarse de forma voluntaria en el impuesto sobre las utilidades. Como lo conversábamos y de acuerdo a lo que hemos venido como reiterando precisamente, el impuesto de rentas de capital mobiliario, bueno, en general el impuesto sobre las rentas, ganancias y pérdidas de capital, pero acá vamos a hablar exclusivamente para lo que es el tema del aspecto mobiliario, establece y delimita algunas exenciones. Las exenciones son las que están reguladas en el artículo 28 bis de la ley y el artículo 33 del reglamento.
¿Cuáles son las exenciones que pueden aplicar para este tipo de impuesto? Inicialmente, precisamente como lo conversábamos ahora, aquellos rendimientos o aquellas ganancias que obtengan los fondos de pensiones, regímenes de pensiones especiales, incluso están incluidas el tema del magisterio y la caja costarricense, todo tipo de rentas o ganancias obtenidas por ellos van a estar exentas. Igualmente van a estar exentas las prestaciones o los beneficios que estos regímenes le paguen a sus beneficiarios. Entonces, por esa línea, la obtención de este tipo de rendimientos o la obtención de este tipo de rentas se encuentran exentas de este impuesto. Igualmente, están exentas las rentas y las ganancias que se deriven de participaciones en fondos de inversión si ya hubieran tributado, ¿verdad? Si ya hubieran tenido una proporción de tributación. Igualmente, los intereses que provengan de los títulos valores que emita el Estado en el exterior. Esto en realidad tiene como un poco la línea de atracción de inversión. Entonces, cuando el Estado emite títulos valores en el exterior, los intereses que provengan de eso van a estar exentos de este impuesto. Acá hay un tema también importante que es en relación a los intereses que se generen por saldos que hayan en cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Queremos sí dejar muy claro para que no haya como duda, lo que está exento es cuando se tiene una cuenta corriente o se tiene una cuenta de ahorro y en esa cuenta se maneja un saldo. Normalmente a veces esos saldos generan algún rendimiento, 10 colones, 15 colones, 20 colones, o mucho más, dependiendo del monto del saldo, ¿verdad? En ese sentido, el interés que se genere por ese saldo es lo que está exento. Aquí tenemos que ser muy claros, no está exento si se hace un ahorro en particular, si se hacen inversiones y demás. Lo que está exento en realidad es el interés que se genere por ese saldo que hay en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente. También están exentas las distribuciones de dividendos en el tanto cumplan con alguna de las siguientes condiciones. Entonces aquí tenemos que ser claros. En principio, toda distribución de dividendos o de cualquier rendimiento que se le asimile o cualquier exceso, digamos, o excedente de cooperativa o de asociación solidarista, todos están gravados en principio. Solo van a estar exentos. Punto número 1, si el dividendo se distribuye a través de acciones o cuotas de la misma sociedad, ahí entonces ya no van a pagar. Punto número 2, si el socio o la persona, en este caso persona jurídica que recibe el dividendo, es una sociedad que está en Costa Rica y que desarrolle una actividad económica que esté sujeta al impuesto sobre las utilidades. Este es un cambio bastante importante que se dio en función de lo que se venía regulando antes. ¿Qué quiere decir? Que si el socio es otra sociedad y esa sociedad no tiene actividad, en ese caso, ahí sí aplica el impuesto. El impuesto no aplica en la única salvedad si la sociedad que recibe ese dividendo tiene una actividad económica y está sujeta al impuesto sobre las utilidades. Y la otra es cuando el socio que reciba el dividendo sea una sociedad controladora de un grupo financiero que lo regule CONACYT. Entonces, acá estamos hablando más que todo de un tema ya per se financiero, en el tanto la sociedad controladora que reciba los dividendos esté bajo el marco regulatorio de CONACYT, en ese tanto esos dividendos van a estar exentos. Tomando en cuenta entonces todas las particularidades que hemos ido conversando, tenemos que tener claro que entonces la renta de capital mobiliario que perciba una persona física o una persona jurídica está afecta al impuesto sobre las rentas de capital mobiliario, salvo que pueda afectarse legalmente o voluntariamente en el impuesto sobre las utilidades. Y salvo eventualmente que tenga algún supuesto de exención de acuerdo a lo que estuvimos conversando hace unos minutitos. Tomando esto en cuenta, entonces ahora sí, veamos un poco la temática y la aplicación de las tarifas de acuerdo a los supuestos que hemos conversado. Un punto importante es
y desde lo que se tiene que nacer es que la tarifa del impuesto que se defina se aplica sobre la totalidad de la renta que se perciba sin ninguna deducción. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo una actividad de alquiler, no me afecte en el impuesto sobre las utilidades y voy a tributar en el impuesto sobre rentas de capital mobiliario, el ingreso total que se perciba, sobre ese ingreso se va a aplicar la tarifa correspondiente. No hay posibilidad de deducción alguna. Igualmente, si lo que yo estoy obteniendo son intereses por inversiones o intereses por financiamientos que se realizaron, sobre la totalidad del interés percibido se aplica la tarifa correspondiente. Siendo así, entonces lo primero que vamos a considerar es que en el caso de alquileres y en el caso de dividendos o similares, la tarifa que se aplica es de un 15%. Un 15% sobre el total del alquiler o sobre el total del dividendo o similares que se hubiera percibido. Si hablamos de rendimientos o intereses, ¿verdad? Que se obtengan por inversiones que se realicen en títulos valores de moneda nacional y que sean emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en este caso la tarifa ya no es del 15, sino del 7%. El 7% sobre el interés total percibido. Igualmente, si el rendimiento proviene de inversiones en títulos valores en moneda nacional que sean emitidos por el Banco Popular o por las cooperativas de ahorro y crédito. En este caso, la tarifa es de un 15%. Sin embargo, tenemos normativa transitoria que establece que para el caso de los títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular, la tarifa inició con un 7% y va a ir subiendo un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, que es la tarifa general. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, el tema funciona un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, los títulos valores en moneda nacional que emitan en el tanto se mantengan fuera del área bursátil, el interés que se perciba va a tributar sobre una tarifa del 7%. Si en algún momento ese título valor de moneda nacional pasa a ser bursátil, entonces en ese momento la tarifa pasa a ser del 15%. Ese 15% no va a ser un 15% que se va a subir de forma automática, sino que va a ir subiendo igualmente un punto porcentual cada año, desde el 7, que es la tarifa piso que tiene en este momento, hasta el 15, y ya se mantendría en el 15 por el restante del tiempo. Otro de los ejemplos que tenemos para que lo vayamos visualizando es cuando se pagan excedentes en asociaciones solidaristas. Cuando la asociación solidarista decide distribuir sus excedentes, entonces acá lo que vamos a aplicar es una tarifa escalonada. ¿Qué quiere decir? Que entonces sobre el 5%, voy a pagar un 5% cuando el monto del excedente llegue hasta un salario base. Si supera ese salario base, entonces voy a pagar sobre ese exceso entre el salario base y dos salarios base un 7%. Y si ya el excedente excede los dos salarios base, voy a pagar un 10% sobre ese monto. Entonces, en el caso de los excedentes de las asociaciones solidaristas, sí hay una regulación tarifaria a través de una escala de tarifas que se aplica en función de los montos de los salarios base. En el caso de rendimientos que se perciban o intereses que se perciban por ahorros que una persona tenga en una cooperativa o en una asociación solidarista, entonces en este caso la distribución se va a hacer de la siguiente forma o la tarifa se va a aplicar de la siguiente forma. El rendimiento va a tener un rubro anual exento que no puede superar el 50% de un salario base. Y es sobre el exceso de eso
que se va a aplicar un 8%. ¿Qué quiere decir entonces en este caso? Que el interés que perciban, y aquí tal vez quiero ser como muy enfática, la tarifa del impuesto no se aplica sobre la totalidad del monto ahorrado, sino en realidad se aplica sobre el interés percibido. Entonces, sobre ese interés se va a delimitar un monto exento que no puede superar el 50% del salario base. Y si de eso excede, entonces sobre el exceso se va a aplicar una tarifa del 8%. En el caso de que las cooperativas o similares decidan distribuir excedentes, el excedente que ellos distribuyan está afecto a una tarifa del 10%. Del mismo modo, esta tarifa no arrancó de forma automática, sino que se inició con una tarifa piso del 7% y se ha ido aumentando cada año un punto porcentual hasta llegar al 10%. Aspectos importantes relacionados con la tenencia de ciertos instrumentos financieros y precisamente los cambios con la implementación de esta ley 9635. Aquellos instrumentos financieros que fueron colocados antes del 1 de julio del 2019 mantienen su tratamiento fiscal hasta el momento en que se realice la inversión, o sea, hasta el momento en el que esa inversión venza, hasta el momento en el que esa inversión se le modifiquen las condiciones. Se mantiene su tratamiento fiscal, sea de exención, sea de una aplicación de una tarifa diferenciada, normalmente un 5 o un 8%. Si el título se renueva, si se hace un contrato nuevo o si se modifican las condiciones esenciales de ese contrato, y eso se dio después del 1 de julio del 2019, entonces las reglas del juego que aplican son las que acabamos de ver con las tarifas que acabamos de ver de acuerdo a lo que dispone el artículo 31 bis. Todo esto se regula a través del transitorio 23 de la ley del impuesto, de la ley 9635, y incluso para poder materializarlo y ponerlo en práctica y operativizarlo, se emitieron las resoluciones DGT R10-2020 y la DGT R14-2020. Entonces, también es importante que lo tengamos en consideración. Finalmente, puntos importantes en relación ya a la práctica de lo que es la declaración, liquidación y pago del impuesto. De acuerdo a las disposiciones normativas, este impuesto, el impuesto sobre rentas de capital mobiliario, se liquida en el momento en el que se perciban las rentas, ¿verdad? Entonces, se tiene que presentar la declaración y liquidar y pagar el impuesto. ¿Cuánto es el tiempo que la normativa me da desde el momento en el que se cumple el hecho generador? Entonces, cumplido el hecho generador, nos pasamos al mes siguiente y dentro de los 15 días naturales de ese mes es que se tiene que presentar la liquidación, la declaración y pagar el impuesto. Tenemos que tener en cuenta también un aspecto muy importante, es que este impuesto dispone el establecimiento de una retención. Entonces, el caso más claro son la obtención de rendimientos por inversiones. Entonces, si se obtienen rendimientos por inversiones, el ente que está pagando ese rendimiento y que está entregando esa inversión es el llamado como agente de retención a aplicar el impuesto. En casos como estos, cuando se da esta retención, la retención figura como un impuesto único y definitivo. Eso quiere decir que ya la persona que está percibiendo el interés ya no tendría que presentar ninguna declaración ni que hacer ningún pago adicional porque el pago lo hizo el agente retenedor, que es el pagador de ese interés. Ahora bien, pueden haber casos que son excepcionales generalmente, donde no se puede aplicar la retención. Y en esos momentos donde sea imposible la aplicación de la retención, entonces el obligado tributario es el que está llamado como obligado precisamente a autoliquidar el impuesto, presentar la declaración y pagar el impuesto correspondiente.
normalmente se liquidan y se declara a través de los formularios D-125 y D-149. Esperamos haber sido un poquito claros. Creo que más bien la idea es ahora escuchar un poco las preguntas que se puedan delimitar en este sentido. Buenos días, Susi. De Buenos parte días. de la Dirección de Información y Servicio, les damos un agradecimiento de verdad por su participación. Siempre es un placer contar con una persona y un gran experto como lo es usted. Lo primero que quiero comentarles es que en el chat nos han indicado que la expositora tiene un 100, ¿verdad? Y le comento que ha estado bastante movidito el chat también, entonces como si tenemos un tiempo prudencial para contestar y ver las consultas de los obligados tributarios, vamos a empezar. Tenemos bastantes consultas, entonces vamos a ver hasta el tiempo que nos permita, ¿verdad? La primera consulta, o más bien nos indican, por favor, ¿podría brindarnos un ejemplo de una afectación legal? Claro, vamos a ver, el tema de la afectación legal en el impuesto sobre rentas o en la modalidad que estamos conversando de impuestos sobre rentas de capital mobiliario, tal vez es un poco complicada, ¿verdad? ¿Por qué es un poco complicada? Porque cuando hablamos de bienes muebles y como tenemos la posibilidad de aplicar la afectación voluntaria, pues queda como en líneas un poquito delgadas, pero podríamos tal vez delimitar en este momento un tema de un vehículo, una persona, hablemos tal vez de un profesional, ingeniero, y ahí vamos construyendo un poco el ejemplo, ¿verdad? Que se dedique a tener su actividad, tiene su actividad profesional. Dentro del marco de su actividad profesional necesita el vehículo para desplazarse, para hacer sus visitas, para hacer sus inspecciones y demás, y el vehículo es 100% y única y exclusivamente dedicado a un tema de la actividad profesional. Entonces, ahí ya partimos. Primero, tenemos un bien mueble, que es el vehículo. Tenemos el desarrollo de una actividad lucrativa, que es su profesión como ingeniero. Tenemos el uso del vehículo dedicado exclusivamente precisamente al desarrollo de su actividad económica para las visitas, para las giras, para las inspecciones que realiza. Pero digamos que entonces resulta que le sale un negocio adicional y va a alquilarle el vehículo a un amigo o a un compañero porque lo necesita para ir a hacer una inspección y la persona tal vez no tiene. Y entonces se lo va a alquilar por el fin de semana y se va a ganar, digamos que 100.000 colones. Entonces, ese alquiler, la renta de ese alquiler, debería de estar en principio, afecta al impuesto sobre rentas de capital mobiliario. Pero como el vehículo se utiliza indiscutiblemente y sin lugar a dudas, ¿verdad? Es ahí donde tal vez para que lo podamos entender, lo bajamos en ese sentido, es en la actividad económica, entonces ahí hay una afectación legal. El ingreso de esos 100.000 colones, si bien deberían de tributar en el impuesto sobre rentas de capital mobiliario, por disposición de ley, al ser el vehículo utilizado exclusiva y únicamente también en la actividad de su profesión adscrita al impuesto sobre las utilidades, entonces en ese caso esos 100.000 colones se llevan como un ingreso adicional a la renta bruta del impuesto sobre las utilidades. Entonces, espero tal vez que haber sido un poquito clara. Como les digo, es complicado porque el tema de los bienes muebles es una línea un poco delgada y van a haber N cantidad de aristas, pero esa más o menos dentro del marco general podría ser uno de los ejemplos. Muchísimas gracias. Yo creo que queda claro el ejemplo y adicionalmente le comento que una consulta posterior está un poco relacionada también con esa consulta, con ese ejemplo particular que nos diste, porque habla sobre el kilometraje se considera alquiler, ¿verdad? Entonces no sé si quieres nada más repasar eso, porque ya pareciera ser que aquí la figura solo es esa actividad o esa situación como kilometraje.
Claro, en eso, bueno, sí les comento que la DGT ha emitido algunos criterios incluso específicos al tema del tratamiento del kilometraje, ¿verdad? Ahí vamos a tener una diferencia y una arista entre si es una persona asalariada o si es una persona que lo que brinda es un servicio profesional. Entonces, ahí sí es bastante interesante el tratamiento. Si somos personas asalariadas, el kilometraje no sería en realidad un alquiler de bienes muebles como tal, sino que lo que se está haciendo se pone a disposición el uso y disfrute en función del patrono, ¿verdad? Hay una relación laboral de por medio que se trabaja por ahí. Si estamos hablando de un servicio profesional, pues ahí también hay líneas delgadas que deberían de considerarse, ¿verdad? Porque vamos a ver, el tema del kilometraje en un servicio profesional no entraría tampoco porque sería parte de su servicio y iría dentro de su costo. Entonces, es un poco las líneas que podríamos valorar. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta que indica, una persona que indica, ¿verdad? Pero son varias preguntas en uno. Entonces, voy a irselas leyendo como para ir entendiendo un poco cuáles son las dudas que tiene este obligado tributario. Una empresa que no tiene otra actividad más que inversiones en un banco mediante certificados de depósito a plazo, cuyos intereses se pagan al vencimiento, debería estar inscrita en Hacienda como una actividad de inversionista. Pero me interesa mucho también decirte de dónde sale el monto de la inversión, porque indica además, el monto del invertido es producto de dividendos recibidos de otras compañías donde tiene una participación accionaria, no tiene actividad económica lucrativa en ejercicio. Claro, este tipo de consultas son bastante interesantes porque nos aclaran algunos puntos importantes. En principio, una persona puede estar inscrita en la administración bajo el marco de diferentes actividades económicas, ¿verdad? Podría estar como inversionista. Eso no le obsta, ¿verdad? O no quita cuál es el impuesto al que se encuentre afecto. En este caso, la sociedad como tal, trayendo un poco lo que comentabas, Dina, de la consulta, por lo que veo, ellos en realidad son inversionistas por varias áreas. Son inversionistas porque son dueños de acciones de sociedades. O sea, yo puedo ser inversionista dependiendo de diferentes formas. Puedo tener acciones de sociedades o puedo tener títulos o certificados de inversión en entidades financieras o no financieras. Pero al fin y al cabo, a lo único a lo que me dedico es a desarrollar inversión. No tengo una actividad lucrativa que mueva factores de producción diferente. Lo que tengo es básicamente capital y ese capital, de cierto modo, lo pongo a moverse a través de acciones y obtengo mis rendimientos o a través de inversiones e igualmente obtengo mis rendimientos. En un caso como estos, podría estar inscrito sin ningún problema, pero en realidad no es o no existe la obligación tal cual de inscripción. ¿Por qué? Porque en casos como estos, en realidad él es el obligado tributario, pero en ambos casos lo que tiene es un agente, un agente retenedor que tiene que hacerle la retención. ¿Quién? La entidad financiera en el momento de pagarle los intereses o la entidad pagadora de los dividendos en el momento precisamente de darle los dividendos. Recordemos, y voy a usar este ejemplo para terminar de cerrar un poco lo que conversábamos en la presentación. Un ejemplo como estos, donde no hay una actividad lucrativa, el dividendo no está exento, el dividendo está grabado. Entonces, la sociedad que le paga el dividendo tiene que aplicarle la retención. Sí, efectivamente, porque si no se daría una doble imposición, ¿verdad? También por ahí andaría la situación. Creo que él es consciente de eso porque aun cuando hace la consulta, él mismo indica que en caso de estar obligado a declarar en rentas de capital mobiliario, si se tiene un CDP con vencimiento a 6 meses,
Se declaran 5 meses en cero y hasta el 6º mes cuando vence el certificado y el banco paga los intereses, aplicando la retención de impuesto de renta efectuado en la fuente, de tal manera que el efecto en el monto del impuesto a pagar será siempre cero, pero cumpliendo con el deber formal de presentar la declaración. Sí, tal vez aquí volvemos a aclarar, ¿verdad? Que en realidad él no debería de estar presentando ninguna declaración, o sea, no tiene la obligación formal de presentarla, porque tal vez volvemos un poco al origen del tributo. El tributo como tal o el impuesto de rentas de capital mobiliario como tal se declara y se paga hasta que se perciba. Eso significa que si se tiene un certificado de depósito a plazo por 6 meses y los intereses se pagan hasta el mes 6, ¿verdad? Hasta el vencimiento, no se pagan antes, entonces hasta el mes 6 se presenta la declaración y se paga el impuesto. ¿Quién lo va a hacer en este caso? El agente retenedor. No lo haría el obligado que está percibiendo el dinero. Entonces, ese es un tema bastante importante donde sí necesitamos tener como claridad en el tratamiento del impuesto. Perfecto. Muy claro. Aquí hay otra pregunta. Dice, una sociedad quiere inscribirse para alquiler de propiedades por primera vez. No puede a la mitad del periodo inscribirse en utilidades, no en rentas. O puede, más bien es que en principio se va a tener que inscribir en utilidades, no en rentas. Entonces el contribuyente indica, ¿por qué obligan a las empresas nuevas a estar por el resto del periodo en rentas? Claro, no es un tema que nosotros lo obligamos, es un tema que sí está dispuesto en la ley en el artículo 28. 28, sí, el artículo 28 específicamente. Y el artículo 28 así lo dispuso, nosotros no podemos saltarnos lo que delimita la ley y lo que establece, aunque estamos hablando de rentas de capital mobiliario, pero la consulta es de rentas de capital inmobiliario, la ley lo que establece es que la afectación voluntaria se puede dar en el tanto y en el cuanto exista esa comunicación previa antes de que inicie el periodo del impuesto sobre las utilidades. Entonces, si estamos a mitad de periodo, aunque sea una empresa nueva, la empresa nueva va a tener que tributar sobre el restante año, por así decirlo, o sobre los meses restantes en rentas de capital mobiliario o inmobiliario, según sea el caso. Y lo que sí debería de hacer es presentar la declaración ante la administración para que a enero del 2022 le empiece a aplicar la afectación voluntaria y ya pueda tributar por el 2022 en el impuesto sobre las utilidades. Queda claro entonces que es una situación legal, que es un requisito previo que se debe cumplir, específicamente hacer la declaración jurada, requerirlo a la administración de su jurisdicción, y una vez que se ha efectuado, comienza a regir en el periodo siguiente. Exactamente. Okay. Perfecto. En la comunicación a la DGT por afectación legal, ¿cuál es la diferencia entre afectación parcial o total? Si es parcial, ¿deben mantenerse los formularios 101 y 149? Vamos a ver, eso creo que viene un poco por la forma en la que está redactado el formulario de la declaración jurada. Hay diferencia en el tanto, no sé si recuerdan en algún momento de la presentación en la diapositiva, que dijimos que puede ser que los bienes, y aquí más que todo es para bienes, pensaría yo, inmuebles y no tanto muebles. Cuando tenemos un edificio y el edificio lo vamos a afectar, puede ser que esa afectación sea parcial, o sea solo el primer piso del edificio lo que me genere una doble línea y entonces la afectación sea parcial y no total si pensamos en un edificio de 5 pisos. Entonces es por eso que se tiene que hacer la delimitación. ¿Por qué tengo que hacer la diferencia? Porque si yo hago una afectación parcial, solo puedo llevarme al impuesto sobre las utilidades la parte relacionada y no el todo del ingreso. Entonces es por eso que sí hay una importancia, incluso para efectos de un posible o un eventual control posterior. Perfecto, muchísimas gracias. Dicen, los intereses ganados en certificados de inversión en los bancos, y es lo único que tiene la empresa entre el capital mobiliario, aunque sea una empresa inactiva. Creo que debe estar igual muy relacionada con la
pregunta anterior, en la que lo que indican es que se perciben dividendos o dineros para inversión que no son generados por una actividad lucrativa y por ende, quien le retiene es el ente en el que usted tiene esa inversión. Así es claro. Perfecto. Ok. ¿Qué pasa si el obligado tributario tiene personas que trabajan para él en el desarrollo de actividades, pero esto no están inscritos en la caja, sino que los tiene como servicios profesionales? Bueno, ya eso es todo un tema, ¿verdad? Que se nos sale un poco tal vez de... ahí no importa, pero sí es importante, no Sí. importa, pero es importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y volvemos tal vez a un tema de que no es una posición antojadiza de la DGT, es una disposición y es un requisito que la ley estableció. La ley estableció que para poder afectarme de forma voluntaria, tengo que tener por lo menos a una persona como empleado ante la Caja Costarricense. Si no se cumple ese requisito, no se puede. O sea, usted puede tener personas como servicios profesionales, pero si usted lo que quiere es afectarse voluntariamente, el requisito dispuesto por la ley es que tiene que tener un empleado ante la Caja Costarricense. Entonces, ahí es importante, digamos, el aspecto y que no es una liberalidad de la DGT, es un requisito legal que se debe de cumplir. No lo tengo, no se puede afectar voluntariamente. Lamentablemente es la consecuencia directa. Perfecto. Mi negocio es del comercio y obviamente vendo a crédito. Mi consulta es, ¿estas ventas de crédito las debo reflejar como rentas de capital por cuanto cobro un porcentaje de interés? Aquí tendríamos que hacer una distinción, ¿verdad? Ya es una modalidad diferente. Ella desarrolla toda una actividad comercial que está afecta al impuesto sobre las utilidades. Entonces, sus ingresos están y se mantienen en el impuesto sobre las utilidades. Eventualmente, y es una línea muy delgada que tendría que verse caso a caso, y ya lo que podría es presentar una consulta 119 para aclarar mejor, conociendo ya un poco más la particularidad del funcionamiento es si el interés como tal, digamos, el interés que ella perciba, debería de estar en principio tributando en rentas de capital, pero el interés, no el producto de la venta. Perfecto. Y aquí viene algo similar que me parece importante también, pero es otro tipo de servicio, dice. El servicio que agrupa varias actividades, que se denomina catering service, o sea, comida, alquiler de sillas, mesas, saloneros, tendrían que declarar en la renta de capital mobiliario. En principio sí. O sea, en principio así está dispuesta la norma. Lo que es arrendamiento de bienes muebles debe de pagar en el impuesto sobre rentas de capital mobiliario. ¿Qué es la ventaja que tienen? Que tienen la posibilidad de afectarse al impuesto sobre las utilidades en el tanto cumplan los requisitos. Perfecto. Esta pregunta creo que posiblemente es una pregunta que le llega reiterativamente a usted, que es la encargada de realizar todo este tipo de respuestas muy específicas. Y la quiero sacar a colación principalmente porque creo que la gente distorsiona un poquito la norma en el sentido de que no la comprende, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones que habla el obligado tributario no se pueden dar porque legalmente no es permitido. Indica, buenos días, entonces los dividendos tienen dos retenciones. Una retención en la fuente y otra por renta de capital mobiliario. Es muy importante y creo que aquí no solo aplica para los dividendos, sino también para el tema de los intereses y demás, justamente por la comprensión. No tiene dos retenciones. Vamos a ver, o sea, no pago dos veces el impuesto. El impuesto es uno solo, el impuesto es sobre rentas de capital mobiliario. Lo que tenemos que delimitar es cuándo se paga o quién tiene la responsabilidad, digamos, de hacerlo. Cuando hablamos de dividendos o cuando hablamos de intereses por inversiones realizadas, el impuesto, por decirlo así,
Quien lo retiene o quien lo asume es el agente retenedor. ¿Quién es esa persona? El pagador. La sociedad que definió que iba a distribuir dividendos, cuando definió que va a distribuir y cuando distribuyó el dividendo, en ese momento tiene que caparle, si me disculpan el término, a la persona que va a recibir el dinero lo correspondiente al impuesto. Entonces, de forma tal que la persona que está recibiendo el dinero ya no tiene nada que hacer. Ya la responsabilidad recayó en el agente retenedor. Él tiene, valga la redundancia, que retener el impuesto y él es el que tiene que presentar la declaración y pagarlo. Igual funciona en las inversiones. Normalmente la entidad financiera o la entidad donde se tiene la inversión, cuando paga el interés por esa inversión, o sea, cuando ya paga el rendimiento, en ese momento tiene que hacer la retención del impuesto relacionado. Entonces, supongamos una inversión de 100,000 colones que generó 20,000 colones de intereses. Cuando a uno le van a entregar esos 20,000 colones, no le van a entregar los 20,000, le van a entregar básicamente los 20,000 menos el impuesto relacionado. Entonces, es un poco por ahí. Ya la persona no tiene nada que hacer. Entonces, no hay una doble imposición, es una única. Por eso incluso se dice que el impuesto que se aplica a través de un agente retenedor se considera como impuesto único y definitivo. Entonces, no hay nada más que hacer. Diferente es si por alguna circunstancia la retención no se hizo y a la persona le llegaron los 20,000 colones netos, entonces ahí le pesa la obligación a esa persona que recibió los 20,000 colones de presentar la declaración y de pagar el impuesto. Entonces, tal vez como para verlo un poquito más en ese ejemplo que nos pueda quedar claro y que veamos que no existe una doble imposición en realidad como tal. Es nada más el momento y quién es el que está haciendo el pago o la retención. Perfecto, Susi, perfecto. En una sociedad anónima de arrendamientos que tiene, ojo, es una sociedad anónima de arrendamientos. Pareciera ser que me está indicando que la actividad es arrendar, ¿verdad? Que tiene CDP, certificados de depósitos a plazo, en dólares, con retención en la fuente, pero se genera también un diferencial cambiario. Hay que hacer una de 162. Por el diferencial cambiario que se genere, sí. Exactamente. Perfecto, sí. Ahí es importante también aclarar, y eso es un poco el tema de los momentos, ¿verdad? El impuesto se aplica y se va a aplicar a nivel de la retención por el interés que se perciba. Pero cuando ya eso se registra contablemente, ahí es donde se ve y se visualiza la existencia o no de una ganancia o incluso una pérdida por diferencial cambiario. Y esa ganancia o esa pérdida por diferencial cambiario es responsabilidad del obligado o de la persona que está recibiendo la inversión el declararla. Perfecto. Susi, retomando la respuesta anterior, tenemos una consulta similar, solo que habla de personas físicas. Entonces me interesa traerla a este evento para que quede también claro cuándo es como persona física, cuándo es como persona jurídica. Pregunta, cuando hay decreto de dividendos a personas físicas, uno aplica una retención en la fuente de un 15%. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, sin embargo, no me queda claro cuáles dividendos se deben presentar en la declaración de capital mobiliario. Claro, vamos a ver. En principio, todos los dividendos que se perciban se debe de pagar, incluso máxime si es una persona física. En este caso, cuando la persona física es la que recibe el dividendo, sí o sí paga impuestos sobre rentas de capital mobiliario. La exención que existe, digamos, es cuando quien percibe el dividendo es una persona física que tiene una actividad lucrativa y que paga impuestos sobre las utilidades. En ese caso, entonces hay una exención. Ahora, reiterando también, ya sea persona física o sea persona jurídica, la que perciba el dividendo
Normalmente, en la generalidad, básicamente, yo me atrevería a decir que en un 100%, pero si no, digamos que en el 99,9% de los casos, aplica la retención a través del agente pagador. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya la persona recibe el dividendo, ya el dividendo viene sin ese montito extra que fue el que le retuvieron para poder pagar el impuesto a través del agente de retención, que es la persona entonces que va a presentar la declaración y entregarle el dinero al fisco. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿un asalariado que la empresa le pague el alquiler de vehículo aplica? O sea, aplica este tipo de Las rentas de capital mobiliario. Como les digo, y sí los invito a que se den una buscadita en el digesto, porque sí, ya hemos emitido algunos criterios relacionados. En principio, no, precisamente por la disposición que hay en función de una relación laboral. El alquiler en realidad no se brinda tal cual como un alquiler como tal, sino que lo que hay es un trabajo y una relación laboral diferente, y entonces en función de eso, el análisis que ha hecho la Dirección General de Tributación es que en realidad no hay per se un alquiler o una actividad tal cual de alquiler de vehículo, ¿verdad? Sino que más bien la puesta a disposición y la retribución que se recibe en eso, más bien lo que media es una relación laboral de dependencia. Perfecto. Y considerando lo que comenté yo anteriormente, voy a hacer esta, que para mí es una de las últimas preguntas ya también. Todavía nos quedan varias, pero esta con respecto a kilometraje, como para ir cerrando ya el tema, ¿verdad? Nuevamente con el tema de kilometraje. Si la persona, porque este es un tema muy específico, entonces nos interesa que quede claro. Si la persona es asalariado y la empresa paga el kilometraje porque es display y usa su vehículo para visitar a los clientes de la empresa y le paga el kilometraje, pero le pide que se inscriba, es que eso es lo que ya me detuvo en esa pregunta. Y dice, pero se le pide que se inscriba en Hacienda para que dé factura por el monto del kilometraje, ahí tributa por utilidad o capital mobiliario. Sí, vamos a ver, es que este tema es bastante interesante en función de lo que me comentas, porque aquí no solo priva un tema de lo que la administración define, sino una cultura de empresa, ¿verdad? Precisamente por la forma en la que se trabajan las cosas, porque a veces no me conviene tanto una cosa, sino que me conviene más la otra. Un aspecto de valoración del negocio, si fuera del caso, ¿verdad? Entonces, estaba justamente en este momento buscando, porque se los he mencionado varias veces, pero bueno, aquí me acabo de encontrar por lo menos uno de ellos para dejárselos en las personas que lo están teniendo, que lo puedan buscar. Es el DGT 362 de este año, del 2020. Justamente tratamos todo el tema. 2021 o 2020. 2021, perdón, tienes razón. Gracias. DGT 362 del 2021. Aquí ya hay un análisis más detallado precisamente del tema del tratamiento del kilometraje y de la forma en la que algunas empresas también precisamente dan el aspecto. ¿Por qué? Precisamente porque algunas empresas están viendo la opción de visualizar esto como un gasto adicional. Claro, para la empresa que está pagando el kilometraje o está pagando un alquiler, lo está visualizando como un gasto, ¿verdad? Entonces, en función de eso, le pide a su colaborador que se inscriba ante Hacienda y que le facture, porque eso entonces lo que hace es reducirle la base imponible a la empresa. Sin embargo, esta modalidad pues le genera una carga a su empleado, básicamente es su empleado, pero ahora su empleado, que entonces ahora va a ser empleado para una cosa, pero va a tener una actividad adicional, tendría, si esa persona se inscribe
en el tema del alquiler del vehículo o del alquiler del bien mueble, va a tener que estar pagando el impuesto sobre las rentas de capital mobiliario, con el agravante de que no se va a poder pasar, ¿verdad? No va a poder afectarse al impuesto sobre las utilidades porque el CEL, ¿verdad? Es una única persona y él no tiene un empleado registrado ante la caja, entonces no puede aplicar la afectación voluntaria como tal. Entonces, aquí es lamentablemente un tema de negocio de las empresas. ¿Qué sucede si se da? Si el empleado accede, se inscribe, tiene que tener claro entonces de que mensualmente va a tener que pagar él el impuesto de rentas de capital mobiliario por el monto que la empresa le está pagando. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de negociaciones, trabajador-empresa o empleado-empresa, porque si bien es cierto, es un beneficio para la empresa, de cierto modo es un perjuicio para el empleado. Entonces, sí los invito a que vean un poco el oficio, ahí hay un análisis bastante interesante, pero sí les dejo como claro, posición de Hacienda, si usted se inscribe y dice que lo que tiene es un alquiler, como tal, la administración le va a exigir el cumplimiento del deber formal y material y el pago del pago del impuesto. No así si la modalidad de trabajo de negociación con la empresa es distinta. ¿Cómo pasan los rendimientos de cooperativas de ahorro a ser bursátiles y estar relacionada con exactamente las exenciones de los bienes adscritos al CONACYT? Tal vez en este sentido es importante hacer una aclaración que me parece que no la hice durante la presentación y es importante que la tengamos en consideración. Dijimos que lo que es entidades, digamos, enmarcadas en un tema de prestamistas, en un sector de prestamistas, personas que se dedican a lo que es obtención de inversiones y demás, básicamente per se y se quedaron en el impuesto sobre las rentas de capital mobiliario. Punto importante es que el reglamento, en el artículo 3 del reglamento, hay una delimitación de una afectación legal al impuesto sobre las utilidades para entidades financieras que están reguladas por alguna superintendencia adscrita al CONACYT. ¿Quiénes están adscritas al CONACYT? Su JEF, su JEVAL, su PEN, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de superintendencias que están adscritas al CONACYT, cualquier entidad que esté regulada por ellas, con vigilancia, ¿verdad? No es que nada más esté inscrita, no, que tenga una supervisión de alguna superintendencia, entonces podría poner tiene una afectación legal automáticamente y tributa en el impuesto sobre las utilidades. Entonces, esto es un punto importante que debemos de tener claro, porque tal vez algunas personas podrían pensar, bueno, y entonces los bancos tributan en rentas de capital mobiliario. No, las entidades financieras que están adscritas a supervisión de CONACYT, bueno, a supervisión de su jefe y su JEVAL y demás, tributan en el impuesto sobre las utilidades por disposición expresa del reglamento. Punto importante para aclarar la otra duda. Cuando un título valor, y tal vez aquí hablemoslo en general, pero aplica específicamente para las cooperativas por la distinción de la tarifa. El título valor pasa a ser bursátil cuando se transa en el mercado de valores, cuando se transa en bolsa. En ese momento que el título valor de la cooperativa se transa en bolsa, en ese momento la tarifa pasa del 7 al 15. Va a ir subiendo, ¿verdad? Un punto porcentual cada año para llegar a la tarifa techo del 15, pero ya ahí va a haber un cambio. Si el título valor de la cooperativa se queda sin transar en bolsa, sino que queda dentro de un mercado interno, en ese caso, la tarifa se va a seguir y se va a mantener en un 7%. Perfecto, eso quedó clarísimo, de verdad. Yo tampoco manejaba un poco esa parte y se me había confundido tal vez varios elementos. Es muy importante, sí, tal vez aclararlo ahí. Sí, y la última consulta que le comenté que iban a hacer de la parte de pensiones, dice, buenos días, las operadoras de pensiones complementarias deben realizar la retención por los rendimientos. En este caso, cada entidad debe declarar el monto global o por cada individuo que pertenece a dicha cartera. Es un deber de la entidad informar a los participantes de la operadora el monto cancelado por dicho impuesto. Claro, eso es muy importante. Vamos a ver, acá el agente de retención actúa precisamente en función de cada persona.
O sea, el agente de retención le retiene a Susi, le retiene a Dina, le retiene a cualquier persona. Entonces, a la hora de hacer la declaración, eso tendríamos que confirmarlo nada más y creo que podemos dejarlo para contestarlo por escrito después. Puede hacerse global, sin embargo, la operadora tiene que tener la delimitación línea a línea de lo que significa. ¿Por qué? Porque si en algún momento viene un proceso de control, se tiene que tener el respaldo del detalle de esas operaciones. En función de si existe o no existe una responsabilidad de información al obligado, en realidad, o a la persona que se le está haciendo la retención. Recientemente se emitió una consulta, no es sobre el tema en específico, pero sí hemos delimitado de que existe una responsabilidad de información en el tanto la persona quiera preguntar y quiera informarse. ¿Por qué? No lo vamos a generalizar, pero pueden darse casos en los que se diga que se hizo la retención y en realidad el impuesto no se pagó y entonces eventualmente la administración va a ejercer un control y en este caso le puede trasladar el pago ya sea a la persona física o al obligado tributario per se o al agente retenedor como responsable solidario. Entonces, en esos casos sí es importante que las personas también de cierto modo puedan preguntar o averiguar y la entidad agente retenedora le informe las retenciones que fueron realizadas, los montos y cuándo fueron cancelados. Entonces, ese es un tema pues importante donde sí priva más que todo un aspecto de transparencia. También podríamos agregar que es posible que mediante la D-152, que todavía sigue activa, se pueda dar ese detalle minorizado de las personas que participan en este caso en las pensiones y en ese portafolio, ¿verdad? No me queda más, Susi, que agradecerte tu presencia, que agradecerte y agradecerle al público que hoy estuvo con nosotros por toda esa dinámica activa, interesante, importante que realizan, dándonos sus consultas, dándonos sus comentarios, consultando tal vez de otros temas que no logramos contestar porque nos dedicamos en los chats y en las respuestas en vivo con nuestro experto. Siempre tratamos de manejar los temas que están en este momento en trato para no desvincularnos ni crear otra serie de consultas que no vienen sobre el tema en particular. Como siempre, agradecerles su disposición, quedamos muy atentos siempre de todos sus comentarios, sus consultas, indicarles que tanto la charla como la presentación y las respuestas y las preguntas y respuestas de esta charla van a ser colgadas en nuestra página, en nuestro sitio web, Ministerio de Hacienda, y buscan las ayudas audiovisuales, buscan el tema correspondiente, que en este caso son rentas de capital mobiliario, y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional, cualquier tema que quieran tratar. El chat todavía sigue a su disposición un tiempito más al finalizar este evento. Quedamos en su espera dentro de 15 días. Esperamos que dentro de 15 días estén con nosotros. Vamos a trabajar, posiblemente vamos a estar en función del TRAVI nuevamente para generar algunas respuestas que nos han solicitado y crear también este ambiente de comunicación que es lo que nos interesa. Muchísimas gracias y buen día.